estrategias de NPS y eventualmente cuál era el efecto de micronutrientes como boro y zinc. Los sitios eran Cañada de Luque, Piquillín, Sarmiento y Totorán, ¿no es cierto? En esos 9 tratamientos de fertilización. En general, un poco, esto igual Lourdes tiene el material, así que se los pasa, si no lo tienen en la mano, se los va a pasar ella seguramente enseguida, así que lo pueden volver a mirar con detalle. La idea no es esa, pero simplemente comentarles que cuando uno ve la información con la que ustedes largaron en el 2008, en realidad en parámetros de suelo, en parámetros químicos del suelo, lo que uno veía de todos esos análisis que habían hecho, bueno, los valores de materia orgánica, algunos un poquito bajos por ahí en el sitio de Totoral, pero bastante adecuados a la región. Lo que siempre eran bajos eran los sulfatos, por eso los recuadré ahí en rojo. Y, bueno, nitratos, que es muy puntual, es la foto del año, no eran muy altos en esos cuadrados o los recuadros rojos que ustedes ven ahí. Mientras que de fósforo, como era de esperar, estábamos en Córdoba Norte, era bastante alto en general, un valor que por ahí tenía una tendencia a mostrar alguna caída, estaba acá en el año 2012, con esas 20 partes por millón. Todo esto de vuelta siempre acomodado a la zona. Yo estoy en Balcarce, en el sudeste de Buenos Aires, un lote de 20 partes por millón, acá vale oro. Así que, digamos, todo es relativo. Pero para ustedes sería una condición más baja, ¿no es cierto? Bueno, rápidamente lo que ustedes vieron ahí en esos primeros años, 2008-2013, yo cuando hablo de dar más de sitios año es el cultivo que se ensayó en un sitio durante un año. Entonces ahí, por ejemplo, le hablo de maíz, respuestas significativas en 4 de los 9 sitios año. Quiere decir que hubo 9 cultivos de maíz en distintos sitios según la rotación, y, por ejemplo, de esos 9 sitios año que tuvieron de maíz, esos 9 cultivos de maíz, 4 habían tenido respuestas significativas, básicamente asociadas a la aplicación de nitrógeno, y en menor medida había algún sitio que había mostrado alguna tendencia a fósforo. En soja, las respuestas mucho menores, significativas en 4 de 11 sitios, pero más que nada asociadas obviamente a azufre. Lo otro que veíamos ahí de esos primeros años de datos es variabilidad en pH, materia orgánica, una evolución de fósforo de acuerdo a los tratamientos, donde se ponía más fósforo, el fósforo se mantenía o subía, y donde no se ponía iba bajando. Y en general, y esto lo paso rápidamente, pero si hay alguna pregunta o comentario, adelante, pero bueno, en general los niveles de azufre de sulfato es muy bajos, ¿no? En general lo que se veía, yo acá tomo el sitio de ejemplo, el sitio de Sarmiento, si uno acumulaba todos los datos de esas campañas del 2008 al 2013, y ahí mostrándole por color lo que sería soja en rojo y maíz en azul, los distintos 9 tratamientos, las máximas diferencias ahí que veíamos de producción de granos, muy globalmente, 2 maíces y 3 sojas de primera, era del orden del 19%. Bueno, un poco el planteo de por qué se genera una segunda fase es que cuando veíamos todos estos tratamientos, en realidad se complejizaba bastante. Estaban buenos los tratamientos, porque no había solamente comparación de un nutriente sí o no, sino, por ejemplo, había reposición de fósforo o diagnóstico de fósforo, la D es de diagnóstico, la R es de reposición. Pero obviamente los complicaba mucho, porque esto era, al tratarse de 9 tratamientos en campos de productores, la verdad que era muy ambicioso. Era muy interesante, pero muy ambicioso. Entonces, a partir del 2014, se genera un poco esta segunda fase, se toman esos 5 sitios, creo que ahí se incorpora Colonia Almada, un poco más al sur, ¿no es cierto?, que no estaba en la primera fase, en distintas zonas de la región para ustedes, y se genera una reformulación de tratamientos, tratando de acomodarlos en las parcelas que ya estaban, en los tratamientos que ya estaban implantados, básicamente con los esquemas que ustedes ven. Las dosis por ahí son más puntuales, pero los esquemas similares para ir repitiendo a lo largo de los años sobre las mismas parcelas, que miran o giran alrededor de, siempre explicamos este sistema de tratamientos a partir de 2 tratamientos. Primero, obviamente, el testigo, sin fertilizar. Y después vamos a mirar el 5, que es nitrógeno, fósforo y azufre. Y acá
O sea, no vamos a comparar dosis si no es que esté o no esté un nutriente. Entonces, para ver cuáles son los nutrientes, en todo caso, que sean culpables de la respuesta, a ese NPS se le va sacando nitrógeno y nos queda PS, se le saca fósforo, queda NS, o se le saca azufre y queda NP. Esto es lo que comúnmente por ahí ustedes lo van a ver, que se llaman parcelas de omisión, ir omitiendo de a un nutriente. Y con eso se detecta si hay respuesta y se la cuantifica la respuesta a cada nutriente en particular, a nitrógeno, a fósforo o a azufre. Y el sexto tratamiento es el tratamiento plus, si quieren ustedes, o el completo, muchas veces lo llamamos, es que sobre NPS eventualmente se pueden agregar nutrientes o tratamientos o condiciones que vayan por sobre lo que uno estima que puede ser una deficiencia de nitrógeno, fósforo y azufre. En los primeros años de esta nueva fase fuimos trabajando sobre boro y zinc, ¿sí? Este modelo de tratamiento genera 6 tratamientos, o este esquema genera 6 tratamientos, se repiten 2 veces en cada uno o se repitieron 2 veces en cada uno de esos 5 sitios, con la rotación que tenga cada uno de esos 5 sitios, y por ahí para ir acortando un poco el camino, a lo largo de estos 5 años, bueno, nos fueron quedando Sarmiento y Cañada de Luque, y al día de hoy los que continúan, y vamos a ver que quedan al final, por ejemplo, la campaña 19-20, son Colonia Almada, Piquillín y Totoral. Así que lo que van a ver ahora en la siguiente figura es cuáles fueron los cultivos en esos 5 años, pero bueno, fíjense que Cañada de Luque ya se había perdido el 2017, en el 2018 el garbanzo no se cosechó, y bueno, el Sarmiento se cortó también allá por el 16-17. Si uno toma globalmente estos 5 años de 2014, o 5 campañas 2014 a 18-19, bueno, ¿con qué habíamos empezado? ¿Cómo habían quedado en suelo después de la primera fase los distintos sitios y los tres indicadores principales de los 3 nutrientes que estamos hablando? Nitrógeno de nitrato para nitrógeno, fósforo Gray para fósforo y azufre de sulfato para azufre. Van a ver que siempre vamos a comparar el tratamiento que sería completo con los 3 nutrientes y la parcela que tiene omitido el nutriente correspondiente. Entonces, para N de nitrato, uno siempre va a medir NPS y sin nitrógeno es PS. Para fósforo, NPS y sin fósforo es NS. Y para sulfato, azufre sulfato, NPS y sin azufre es NP. Bueno, y esas son las condiciones iniciales del 2014-15. Van a ver que Cañada de Luque y Colonia Almada tienen la medición de nitrógeno y nitrato porque iban a una gramínea, ¿sí? Cuando va a soja no se mide y ni tampoco se aplica nitrógeno en cultivos de soja. De los tratamientos que yo les mostré, en realidad, cuando va a soja no va el nitrógeno. Van a ver que las parcelas van a quedar en soja de primera con el nombre por ahí NPS, pero es que esa parcela, cuando hay una gramínea, sí tiene nitrógeno. Cuando hay soja, no se le aplica. Pero como esto se repite todos los años sobre la misma parcela, ese de nitrógeno en la gramínea anterior puede llegar a estar, y de hecho en otras redes vimos que sí se da. Entonces, bueno, en este muestreo Fernando, que... Sí. ahí no sé si lo dijiste, ¿cuál quedó el criterio a partir del 2014 que cambian los tratamientos, como comentaste? ¿Cuál es el criterio que se empezó a usar para la aplicación de los nutrientes? Sí. Yo les decía, cuando volviendo a esta figura Lourdes, era que era con y sin. Entonces lo que se busca es que eventualmente las dosis de fósforo y de azufre de menor movilidad sean las dosis equivalentes a la remoción eventualmente que puedan tener de fósforo y de azufre los cultivos según un rendimiento objetivo, ¿sí? Generalmente lo que se busca hacer con este tipo de ensayos es que esa dosis sea un poquito, o esté un poquito por arriba de lo que se pueden llevar los cultivos. A veces eso se vuelve a ajustar, y en el caso de ustedes probablemente algún año lo hicimos, porque los niveles de fósforo son muy altos, entonces en realidad no tiene mucho sentido seguir subiéndolos. Pero el objetivo es simplemente una dosis que no sea limitante, es decir, que no digamos que fósforo o azufre fueron limitantes.
Y está buena tu pregunta porque en el caso de nitrógeno, al principio un poco la filosofía que tienen estos esquemas es, bueno, aplicar de vuelta una dosis de nitrógeno que según la información local o que se pueda utilizar en esa zona, tampoco sea limitante del cultivo. Y en el caso de Córdoba Norte, lo que hicimos muchas veces fue como por ahí esas dosis eran muy altas, bajarlas. De hecho, en la última campaña, cuando veamos la información, cuando vean nitrógeno en maíz, habíamos decidido aplicar nada más que 50 kilos de nitrógeno, es decir, más o menos 100 kilos de urea, porque era más parecida a la dosis modal que podía utilizar la región. Uno, en la propuesta, y de hecho la que hicimos para el protocolo de este año de maíz, hablamos de subir un poco, porque la dosis esa, a mí personalmente, y creo que bueno, en el intercambio que tuvimos con vos, Lourdes, también nos parecía un poco baja, ¿no? Si queremos que no haya limitante, tenemos que asegurarnos que la dosis sea más que suficiente para que no exista limitación, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a esto, en ese primer año los niveles de nitrógeno y nitrato en los primeros 60 centímetros eran bajos, los de fósforo aún, en las parcelas que no se había aplicado fósforo, estaban bastante altas realmente, y los sulfatos siempre muy bajos, históricamente muy bajos, ¿sí? Siempre entre, ahí ven 2, 4, 5, 6, algo que vemos en otras zonas también, pero bueno, acá nunca habíamos tenido valores mucho más allá de eso. Siempre recuerden que esto es nitrógeno de nitrato y esto es azufre de sulfato. Muchas veces en los reportes de los laboratorios se genera confusión porque hay algunos laboratorios que lo pueden, digamos, reportar en términos de sulfato, no de azufre de sulfato. Y recuerden que siempre para pasar de sulfato a azufre de sulfato hay que dividirlo por 3.3. Y si el laboratorio te lo reporta como nitrato, para pasarlo a nitrógeno de nitrato hay que dividirlo por 4.4. Entonces, como decimos siempre, la mejor forma de tener mucho azufre en el suelo es que te lo reporten como sulfato, y la mejor forma de tener mucho nitrógeno es que te lo reporten de nitrato, pero no te sirve eso. Vos lo que querés es N y S, no oxígeno dando vueltas, ¿no? Pero bueno, esa era la condición. Bueno, se hicieron todos estos 5 años de ensayos con varios sitios. Ahora vamos a ver un poco el promedio. Esto es una vista del ensayo de 2015-2016 de Colonia Almada, en el cual, bueno, se veían algunas tendencias y algunas respuestas. Ahí tienen los rendimientos interesantes. Si ustedes quieren, del camino del testigo, bueno, de 3.800 kilos casi, con la condición de fósforo y azufre, 4.100 kilos, ¿no? 300 kilos de respuesta. Pero bueno, en promedios, ¿qué es lo que vimos? Vamos a ver los promedios y después por ahí comentarles un poco de los sitios en particular. En promedios, los cultivos que tuvimos fueron 4 sitios años o 4 cultivos de maíz de primera, 3 de maíz de segunda, 9 de soja de primera, 5 de soja de segunda, 3 trigos y un garbanzo, ¿sí? Entonces, acá lo primero que les estoy mostrando es, para los 6 tratamientos, ¿sí?, los rendimientos promedio, en azul, los maíces de primera para cada uno de esos tratamientos, y en rojo, en colorado, bordó ahí, los promedios para cada uno de los tratamientos de los maíces de segunda, ¿sí? Las respuestas, como analizando esos 4 maíces de primera en conjunto, son significativas entre tratamientos. Cualquiera de los 5 tratamientos, los 4 que tienen nitrógeno o incluso el que no tiene nitrógeno, diferían del testigo en el maíz de primera. Es decir, estos 4 tratamientos difieren del testigo. Y entre ellos en realidad no hay diferencias, si bien ven ustedes una tendencia que obviamente el que dominó la respuesta aparentemente es nitrógeno, pero con una buena interacción con fósforo y azufre. En maíz de segunda, la respuesta significativa fue a nitrógeno, ¿sí? Es decir, esta diferencia que hay acá entre testigo y fósforo-azufre, es decir, sin nitrógeno, es interesante desde el punto de vista de valores. Hay 700 kilos ahí casi de respuesta, pero esa respuesta no alcanzaba a ser significativa. Sí, la diferencia entre estos 4 con nitrógeno y el tratamiento testigo. Es decir, un poco globalmente, en realidad, en los maíces lo que vemos es la respuesta a nitrógeno esperada, pero algunas interacciones interesantes con fósforo y azufre, más allá de que los valores de fósforo
eran altos. Los de azufre veíamos que eran bajos y podía ser una razón, ¿no? Si nos metemos un poquito más en los maíces y vemos primero los 5 sitios de maíz de primera, les paso ahí todo, así les queda y lo vamos charlando. Mirando ya por sitios, por año, y ahí por ahí puede ser interesante los comentarios que tengan ustedes, los maíces de primera, esos 5 sitios, 3 sitios tuvieron respuestas significativas, ahora analizados sitio por sitio, año por año, a nitrógeno, ¿tá? Que son los del Totoral en el 2015, Piquillín 16, y aún la campaña seca de Totoral 17. Un poco adelantándoles lo que vimos en la última campaña, que Totoral volvió a tener maíz, volvió a tener una fuerte respuesta a nitrógeno, es decir, incluso va aumentando a través de los años. Totoral es uno de los sitios que siempre quedó fijo, siempre está en una rotación maíz-soja, y los maíces siempre con muy buena respuesta a nitrógeno, aún en esa campaña seca que probablemente ustedes recuerden también del 17-18. Se vieron, como hablábamos en los promedios, también interacciones con fósforo y azufre, y ahí un poco les voy mencionando los sitios, eso lo pueden repasar, en el informe completo están sitio por sitio y las diferencias significativas sitio por sitio, pero era muy engorroso mostrarlo acá hoy, pero bueno, para que tengan idea, existen esas interacciones que yo les mencionaba antes, y había esa respuesta, ¿se acuerdan ustedes? En los maíces de primera, en el promedio solo a fósforo azufre, sin nitrógeno, esa era un poco novedad, en que se daban esos 3 sitios justamente, ¿no? Sarmiento 2015, Totoral y Colonia Almada 18. En promedio, la respuesta a nitrógeno de los 5 sitios fue de 533 kilos. Y esa respuesta a nitrógeno, tengan muy en cuenta que siempre es el tratamiento NPS, el 5, ese completo con los 3 nutrientes, menos el tratamiento con PS, solo por nitrógeno. Entonces esa es la omisión. Omitir nitrógeno cuesta en promedio esos 500 kilos. Ahora, lo interesante de todo esto es que en realidad la respuesta era, comparando con el testigo, era más grande, ¿no? Era de, ustedes ven ahí, 1.504 y 1.587 kilos por hectárea, cuando a ese nitrógeno, en los tratamientos intermedios, se le sumaba azufre o fósforo, ¿tá? Es decir, hay una respuesta significativa a nitrógeno y una respuesta a esa interacción, ¿sí? Que resultan esos 1.500 kilos que nos dan de cualquiera de las 3 combinaciones con respecto al testigo. En los maíces de segunda, que son 4, ¿sí? Un poco con el mismo esquema que veíamos recién, lo de primera, respuesta de los 4 significativa nitrógeno en 2 sitios. A fósforo acá parece, digamos, un poco novedosa respuesta, a pesar de los niveles altos de fósforo, respuestas en 3 sitios, como ven ustedes ahí, y la interacción de vuelta que se vuelve a dar entre nitrógeno con fósforo y con azufre. La respuesta acá a nitrógeno es mucho más amplia, de 1.500 kilos, y la interacción, por lo tanto, no es tan marcada. Fíjense que la interacción por sobre la respuesta a nitrógeno, a lo sumo es de 700 kilos. Estoy hablando 1.537 respuesta N, hasta 2.276 cuando le sumo P y S. Obviamente la respuesta, más respuesta a nitrógeno en maíces de segunda, se debe probablemente a la menor condición de oferta de nitrógeno por tener un cultivo anterior, ¿no? Inmediatamente anterior, una inmovilización por rastrojo, o la condición que haya habido para que ese sea ese maíz de segunda. No hay muchos garbanzos como antecedentes de estos maíces de segunda, ¿no? Hay algunos trigos, y por eso creo yo que resultó en esta mayor respuesta a nitrógeno en segunda que en primera. Siempre tengan en cuenta y tengan cuidado con algo, ¿no? Cuando estamos comparando acá, y por ahí decimos maíz de segunda contra maíz de primera, no es el mismo año en el mismo sitio que hubo maíz de primera y maíz de segunda. Son distintos sitios o distintas campañas. Entonces, esto uno puede decir, bueno, esta tendencia podría ser, pero no puedo comparar, no puedo decir que en Córdoba Norte, con estos datos, hay más respuesta en maíz de segunda que en maíz temprano, ¿sí? Porque son distintos sitios o distintas condiciones de año. Pero bueno, es lo que va mostrando, es bastante lógico lo que dio, y bueno, es lo que va mostrando la información. En las
sojas de primera, de segunda, y los trigos y un garbanzo que quedó por ahí. Estos fueron los promedios, es la misma figura que veíamos para los dos maíces. Acá pongo los otros 4 cultivos. En verde va a estar la soja de primera, en violeta va a estar la soja de segunda, en azul ahí el trigo y en naranja el garbanzo, del testigo hasta el completo. Y bueno, en realidad acá lo que se vio de estos cultivos significativo en el promedio fue esa respuesta a condición de que haya nitrógeno fósforo en el trigo. El trigo acá es la barra azul, yo les decía, ¿no? Esta es el azul medio celestonga, la veo yo acá. Pero bueno, ahí donde hay NP es donde el trigo tuvo respuestas significativas frente a la condición que no había NP. Recuerden que son 3 trigos nada más, hay uno en una condición que recuerdo bastante seca, alguno afectado también con bajo rendimiento, pero en general con una tendencia el trigo a mostrar respuestas, ven ahí que decimos en trigo los 3 ensayos, respuestas a N o NP, fundamentalmente significativas en Cañada de Luque, pero también la tendencia que se vio en los otros sitios, creo que había uno de Colonia Almada, también muestran esa respuesta promedio de 400, casi 70 kilos a NP en trigo. En soja de primera hubo algunos sitios, ahora dejando el análisis global, siendo el análisis sitio por sitio, algunos sitios mostraron respuesta, el de Sarmiento del 2014, ahí muestra respuesta a azufre. Fíjense que cuando digo NS, en realidad de vuelta a esa parcela solo lo que se le aplicó en la soja fue S, el nitrógeno es de los cultivos anteriores eventualmente, y a fósforo y azufre. Y también fósforo y azufre en piquillín. Piquillín, está bueno esto que mostremos esto de PS, creo que también lo tienen en el maíz, porque también se vuelve a dar este año, incluso en las visitas que hemos hecho de campo, que siempre hemos ido, o se nos dio varios años que fuimos o nos tocó visitar Piquillín. Por ahí Sofía se acuerda bien que siempre tenemos que sacar la foto en esa parcela, porque en todos los cultivos siempre está muy bueno cuando tenemos fósforo y azufre. ¿Tá? Las hojas de segunda no mostraron respuesta a ningún nutriente en ningún sitio en particular, y en el único que pudimos captar de garbanzo, hay un garbanzo que no se cosechó, pero en el que sí se cosechó, no tuvimos respuesta a la fertilización. Poco cerrando esto de los rendimientos, y para terminar de marearlos probablemente, estos son los del último año, no están en ese reporte final, pero están en el reporte que esperamos enviarles ahora a la brevedad, ya hay una versión preliminar. Lo que vemos en el último año, donde quedaron los sitios de Almada y Piquillín arriba, que estuvieron el año pasado, 2019-20, en soja, y el sitio de Totoral, que le tocaba este año maíz. En Colonia Almada no tuvimos diferencias y las tendencias son bastante erráticas. En Piquillín, estadísticamente no hubo diferencias significativas, pero sí tendencias interesantes de vuelta. ¿Se acuerdan eso que yo les decía? A fósforo, azufre. Fíjense que el tratamiento que está un poco por debajo de los tratamientos fertilizados es al que le falta fósforo, ¿no? El verde es el NS, ¿ven? El verde es el NS, le falta fósforo. Al que le faltó fósforo, como que estuvo un escalón abajo. Y espero que estén viendo bien los números, pero estamos hablando de 4.800, 4.700 kilos contra 4.300 de este NS, que apenas se diferencia, obviamente no significativamente, el testigo. Como les dije hace un minuto, en Totoral, en el maíz, volvemos a ver respuestas significativas a nitrógeno, y ahí se destacan claramente los 3 primeros que tienen nitrógeno. La barra verde es NS, la violeta es NP, y la azul celeste es NPS, casi en los 10.000 kilos, con buena respuesta de más de 1.000 kilos contra el tratamiento que no tiene nitrógeno, y de vuelta también una interacción ahí con el asunto de tener fósforo y azufre, de vuelta a pesar de los altos valores de fósforo de celote. Así que hay tendencias de interacción de NS y NP. Lo interesante de la respuesta a nitrógeno acá es que este año captamos muy buenas eficiencias, ¿no? En este ensayo en particular se sacaron 24 kilos de maíz por kilo de nitrógeno aplicado. Si me cuesta, creo que alrededor de, póngale, 8 kilos de maíz, 1 kilo de nitrógeno, estamos en respuestas altamente significativas y altamente rentables también. Creo que, bueno, esto ya lo manejan, pero bueno, es algo bien claro que nos permite seguir o teniendo más confianza en los datos que tenemos.
Bueno, esto más que nada en cuanto a los rendimientos. Después hicimos algunos trabajos o algunas observaciones que también me gusta compartirlas. Una, a mí me preocupaba bastante los temas del agua, y cuando hablamos allá en marzo, en la interacción con ustedes, también tuve un ida y vuelta muy interesante que me vino de 10 para tener un poco más claro que ver, y entonces cuando replanteamos un poco el informe, se me ocurrió que una forma buena de replantear el informe era utilizando la información que hay bastante a nivel internacional acerca de a dónde deberíamos estar en eficiencia de uso del agua. ¿Sí? Y esa información internacional la traté de traducir un poco en la línea punteada que ustedes ven en esta figura. ¿Sí? Esa información nos dice cómo varía o cómo debería variar el rendimiento de maíz en función de la disponibilidad de agua. Y a nivel internacional, en ese trabajo que menciono ahí, de Van Iters, un agente de Holanda, pero que trabajó con datos desde Wageningen, con datos de muchas zonas distintas del mundo, ellos lo que proponen es esta curva, le llaman de frontera, que diría que esta es la máxima eficiencia de uso del agua que uno podría encontrar, es decir, cuántos kilos por cada milímetro de agua disponible yo puedo ir sumando. Esta es una eficiencia frontera para ellos, y bueno, llega un punto en que por más que tengamos más disponibilidad de agua, bueno, el rendimiento no sigue subiendo, ¿no? Entonces, utilizando esa información, trazando esa curva de frontera que se propone a nivel internacional, que sería nuestra meta, ¿no? Acercarnos lo más posible. Lo que estuvimos charlando bastante, esto lo hablamos, le pedí alguna información a Sofía, a Diego en su momento también, era, bueno, ¿cuánto le pongo? Yo tenía los datos de precipitaciones y durante el cultivo, y cuánto le pongo a lo que tenía almacenado en la siembra. Bueno, ahí decidimos en algún ida y vuelta, ya no lo recuerdo muy bien, pero en esas idas y vueltas decidimos de ponerle que habría 200 milímetros de agua almacenada en los maíces de primera, en el perfil, y 150 en los maíces de segunda. Entonces, con esa disponibilidad, precipitaciones más almacenaje de agua a la siembra y los rendimientos, así se fueron acomodando los puntos como ustedes ven. Lo auspicioso de esto es que hay puntos que están bastante cerca de esa curva de frontera, ¿no? CA es Colonia Almada, 2018, este es el NPS, va a ser siempre el verde, y el rojo va a ser siempre el testigo. Lo mismo pasaba con este Sarmiento 2015, lo mismo con Totoral 2015, después ya nos vamos alejando un poco, y hay algunos que están, digamos, ya alejados, ¿no? Fíjense ustedes, Colonia Almada en un año estuvo bien, pero en 2 años estuvo bastante más abajo. ¿Qué podríamos hacer acá o qué podemos sacar de acá? Bueno, vemos que la buena disponibilidad de nutrientes mejora las eficiencias de uso de agua. Casi siempre estamos con valores bastante más altos en los puntos verdes que con los rojos apareados, excepto este de Cañada de Luque, ¿no? Pero bueno, en general estamos con bastantes buenas diferencias. Y lo otro que me está diciendo es que por ahí hay algo que tengo que estar mirando si estoy alejado de la frontera en cuanto a manejo del cultivo, ¿sí? Obviamente, esta red de ensayos y lo que yo conozco de la zona no me va a permitir a mí decirles, bueno, miren, esto es lo que tendrían que mejorar. Yo acá puedo ver el efecto de la nutrición, pero seguramente ustedes son temas en los cuales están trabajando continuamente, buscando que esos puntos o la eficiencia de uso del agua por fecha de siembra, por densidad, por manejo del cultivo, bueno, se trate de ir acercando ahí. Pero me parece algo interesante para utilizarlo no solamente en la red de ensayo, sino que esto a mí me gusta utilizarlo siempre cuando miro datos en general de rendimiento, ¿no? También habría que ajustar, más de uno de ustedes debe estar diciendo, bueno, ¿por qué pusieron 150 y 200 como valores fijos? Eso puede variar por el tipo de suelo, la calidad de suelo, la capacidad de almacenaje que tenga, totalmente de acuerdo. Así que eso puede mover los puntos en este sentido horizontal, ¿no? Así que bueno, o si las lluvias durante el ciclo fueron muy al final y no fueron en momentos críticos. Pero es una buena información como para ir viendo un primer golpe de vista acerca de cómo estamos usando el agua. Lo otro que también van a ver en el reporte que pudimos ir armando y que nos ayuda un poco a ver cómo va evolucionando el sistema son los balances de nutrientes, ¿no? Es decir, acá lo que hicimos básicamente es, o lo que les está mostrando esta figura es
kilos de nutriente por hectárea, cuál fue el balance, y cuando hablo del balance es cuánto se aplicó menos lo que se llevaron los veranos, ¿sí? Ahí está, promedio para los 3 sitios que todavía continúan, Almada, Piquillín y Totoral, para los 6 tratamientos, valores negativos, obviamente, cuando lo que sacamos fue mayor a lo que aplicamos. ¿Cómo calculamos lo que sacamos? Los datos de concentración de nutrientes en granos, como le decimos ahí abajo, están tomados de referencia, básicamente de las tablitas, ¿eh? Y no está determinado los contenidos de nutrientes o la concentración de nutrientes en grano. Sería bueno alguna vez que midamos granos, creo que esto lo hablamos más de una vez en el grupo, de que no tenemos los datos, porque las tablitas son bárbaras, pero son orientativas. Siempre para que tengan idea, yo les digo, la concentración de nutrientes que está en la tabla es como el año normal de lluvia. El año normal de lluvia es el promedio de 30 años. Cuando uno mira esos datos, dice, ¿alguna vez llovió como este año que dice que es el promedio? Jamás, ¿sí? Entonces, piensen que los datos de la tabla son promedio de una nube de puntos, ¿eh? Cuando más rinde el cultivo, la concentración de nutrientes en granos baja porque se diluye, entonces sería bueno tener los datos locales, los datos reales. Pero bueno, utilizando esos datos, lo que ven ustedes acá, bueno, con balances de nitrógeno siempre negativos, aún en los que aplicamos nitrógeno, porque siempre, como les decía, estábamos un poquito abajo, especialmente en los últimos años. En fósforo estuvimos un poquito arriba, como queríamos, al menos según lo que me dice la tabla, en los 4 tratamientos que va fósforo, es la barra roja, bordó ahí. Lo mismo pasaba en azufre, la barra verde, un poquito arriba. Y por ahí, interesante para que vean acá, es que los balances negativos de nitrógeno en el sistema pueden llegar a ser muy fuertes, ¿no? Incluso, obviamente, donde no aplicamos nitrógeno, pero fíjense en esto, con buenos rendimientos en el NPS, en estos 5 campañas ya se comió del suelo 150 160 kilos de nitrógeno. Y recuerden siempre que a estos valores que yo les decía, en el caso de soja, se le descuenta que el 60% del nitrógeno de la soja viene por la fijación biológica. ¿Está? Así que eso ya está descontado. Porque a veces uno dice, bueno, pero no te falta ponerle la fijación. No, ahí ya está. Bueno, lo otro que Fernando, miramos... ahí Sí, hay una pregunta, Rodrigo pidió la palabra. adelante, Rodrigo. Hola. Rodrigo. No, no se te escucha, Rodrigo. No figura silenciado, pero no se escucha. ¿Será el auricular? Bueno, seguimos. Bueno, yo les decía, otro aspecto que es muy importante y creo que va a ser extremadamente valioso para ustedes de estos ensayos que ya son de largo plazo, a nivel de Argentina estar hablando de 12, 13 años, ya es larguísimo plazo, sería ver cuál es la evolución de los suelos, porque más allá de los rendimientos, las respuestas, eventualmente calibraciones que ahora podemos ver, es importante ver cómo van evolucionando los suelos. Y estas son las 5 sitios entre 2014 y 2018, Almada y Sarmiento a la izquierda, Cañada de Luque, Piquillín y Totoral a la derecha, en las 3 figuras, de cómo fue evolucionando el fósforo Bray en la situación en la que teníamos aplicación de fósforo, va a ser la línea roja ahí siempre, y la que no se aplicaba fósforo, es decir, NPS en rojo, NS en azul. ¿Tá? En realidad ahí está uno de los puntos que me parece que tenemos que revisar un poquito con más intensidad en esta red, que es lo de los análisis de suelo, ¿no? Porque hay alguna tendencia que uno puede decir, bueno, ven que van cayendo, pero acá va cayendo el que tiene fósforo, el que no tiene fósforo, perdón, pero también el que tiene fósforo. Acá, aunque suena que es bastante loco esto del rojo, es bastante lógico, cayó el que no tenía fósforo y quedó un poco más arriba el que tiene, porque tiene un balance positivo, pero bueno, porque se planchó, medio, digamos, a lo que uno espera o lo que uno ve en otros sitios, por ahí es una combinación de alguna de estas figuras, por ahí que se va manteniendo, subiendo un poco con aplicación de fósforo,
y el que va cayendo, porque a través de los años, en el azul de estos, por ahí, de estos tres, o este también podría ser, que va cayendo a través de los años, ¿sí? Así que ahí me parece que tenemos que revisar un poquito más, y bueno, creo que en eso hemos estado en años anteriores con Diego y Sofía, y ahora Lourdes y Sofía también lo están revisando, a ver cómo podemos hacer para mejorar la precisión y ver realmente cómo se está moviendo, al menos el fósforo del suelo, y eventualmente después habrá que hacer en algún momento materia orgánica, pH, cationes, ver cómo va evolucionando ese suelo y cómo va respondiendo no solamente a los tratamientos de fertilización, sino a la agricultura en general. Muchas veces esto excede la evolución de las propiedades del suelo. En primer lugar, las químicas que estamos viendo acá excede lo de la red de ensayos y nos muestra qué va generando la agricultura. Y por eso es bueno tener estos sitios que se van monitoreando a lo largo de los años. También eventualmente, y yo me estoy adelantando casi a la última, al último punto, sería bueno no solamente ir viendo cada tanto, no todos los años, pero cada tanto, yo le decía propiedades químicas como cationes, micronutrientes, pH, materia orgánica, y también alguna propiedad biológica y o física en algún momento que nos diga cómo va respondiendo el sistema en cuanto a la calidad, a la salud de ese suelo, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que estábamos viendo. No sé si hay alguna pregunta, Lourdes, ahí. Sí, ahí hay una pregunta de Senacer, no sé si es de esto o de lo anterior. Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Yo te quería preguntar a qué se debía la respuesta al fósforo en lotes con altos niveles de fósforo Bray, muy por encima de los umbrales base de recomendaciones para respuesta. Sí, en realidad muchas veces no son, hay algún caso, creo que de alguna soja que era respuesta directa a soja, pero muchas veces son interacciones. Un poco, ustedes probablemente ya se han dado cuenta que el planteo de tratamientos tiene la ventaja de ver las interacciones, pero al tener estos tratamientos y no tener los nutrientes solos, yo no puedo saber quién es culpable de la interacción, ¿tá? Pero eso es una limitante que tiene el planteo de tratamientos, y bueno, a campo de productor, más de 6 tratamientos ya es un engorro, así que no podemos tener un campo experimental. Entonces muchas veces lo que vos ves ahí en realidad es una buena interacción. De todos modos, está buena la pregunta de por qué veo interacción con fósforo cuando tengo altos niveles de fósforo, ¿no? Y bueno, ahí hay un poco de la variabilidad, de la condición de la oferta, del sinergismo de poner los dos nutrientes juntos, entonces que aproveche mejor. ¿La voy a esperar siempre? Yo les diría que no. Ahora vamos a ver, fíjense, está bueno mezclar esto, ¿no? Pero si ustedes miran, qué sé yo, a ver, por ejemplo, esta que es la de soja de ustedes, esta es la curva de calibración de soja que tenemos de 600 ensayos de región pampeana, hay algún dato de NEA acá también, pero más que nada de región pampeana. Esto es rendimiento relativo de soja en función del fósforo Bray. Todos los puntos definieron esas curvas que son, así a simple vista, bastante parecidas para tres texturas, fina, media y gruesa. Lo que ustedes ven ahí en puntitos rojos son las hojas de primera del ensayo, de la red de ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, debe haber algún punto tapado ahí, y después los dos de soja de segunda. Entonces en soja más o menos anduvieron o se ajustaron a las calibraciones. Igual fíjate, Nasser, que acá hay cierta variabilidad siempre alrededor de estas curvas, ¿no? Este puntito azul tiene mucha respuesta y está cerca de 20, o este tiene mucha respuesta, porque rinde el 75% de lo que rendiría con fósforo, y está en 50 partes por millón. Y eso es un poco lo que pasa, que es lo que vos creo me estás preguntando, con los datos de ustedes. Está la misma curva para maíz, rendimiento relativo de maíz, en función del nivel de fósforo Bray, las curvas de calibración de pampeana y algún dato de NEA. Los puntos azules son los maíces de primera de la red Córdoba Norte, los rojos, los maíces de segunda de Córdoba Norte. El que sí extraña mucho acá es este. ¿Ven? Este es un sitio que tuvo una respuesta del 35%, habrá rendido 65% sin fósforo con respecto a lo que rindió con fósforo, y está en 35 partes por millón. Yo voy, muestro este lugar, y usted me dice, ¿le aplico fósforo? Mi respuesta va a ser no, no es necesario. Si querés ponerle algo para que arranque,
un poquito, pero no tiene ningún sentido fertilizar arriba de 30. Bueno, estos son los puntos que se nos van siempre de la curva. Hay que ver cuál es la probabilidad, cuál es la cantidad. Yo viendo estas curvas, y por eso siempre hablamos de los niveles críticos que ustedes escuchan, lo que decimos siempre es que las curvas de calibración me dan probabilidad de respuesta. 100% de seguridad, la verdad que nunca. ¿Sí? Así que mucho más que eso, no sé si ustedes tienen alguna otra información por ahí de alguna experiencia que hicieron con fósforo o más conocimiento, pero en general, por ahora, a nivel de fósforo, están esos puntos que se escapan, pero, o ese en particular y algún otro que pueden mirar un poquito más de detalle, pero en menor medida, en general, los ensayos de ustedes están respondiendo a las curvas de calibración. Bueno, ya que estábamos en curvas, si hay alguna pregunta, decime Lourdes, porque está bueno el ida y vuelta ahora. Sí, Hola, hola. ahí había quedado Rodrigo quería. Ahí recuperé. No, Fernando, mi consulta era, cuando hiciste mención del nivel de extracción que variaba de un año a otro, que las tablas no eran tan tablas, ¿qué niveles de desvío se puede esperar? Y sobre todo en cultivos que la mayoría nuestros son cultivos tardíos, ¿no? Con una evolución más acelerada que un cultivo normal. ¿Qué desvíos hay ahí? ¿Qué desvíos podemos esperar por nutriente? Sí, en realidad, si vos mirás, uno diría, bueno, groseramente puedes estar en un más o menos 10%. ¿Sí? La tabla justamente son tablas. digamos. Y ese es el problema, que son tablas. Entonces hay que poner un dato. Digamos, por eso es bueno, y justo, mirá, estábamos con otros grupos CREA ayer y estábamos hablando de hacer más análisis de grano. Y ellos mismos me incitaban porque dicen, no, mirá, no tiene tanto costo el análisis de grano. Si yo ya estoy trabajando, por ejemplo, con fósforo, ¿tá? Que es un nutriente que en campo de propiedad vos lo podés mirar, vos lo monitoreás, sabés cuánto estás, y después lo manejás un poco con balance, cada tanto lo volvés a monitorear para saber que estás haciendo bien las cosas. El análisis de grano me viene bárbaro, porque yo sé realmente cuánto sacó y no especulo con la tabla. ¿Por qué? Porque ellos ven que si la tabla en soja te dice que sacás 4.5 kilos de fósforo por tonelada, en algunos análisis que hicieron ellos ven 3.9. Van a decir, bueno, 4.6 a 3.9. Ok, multiplicado por 4.000 kilos de rendimiento y lo que vos tenés que reponer. ¿Sí? Entonces me hacían toda la cuenta y estaba bueno, que tenía un valor interesante. ¿Tá? Entonces, lo que están haciendo de ese análisis no tiene ni costo comparado a lo que ellos van a hacer en la toma de decisión. ¿Sí? Lo bueno que tiene es que si se pasan, lo muy malo que te puede pasar es que vos leas en la tabla 4.6, 4.5 y tus sojas saquen 5, 6, porque estás perdiendo más de lo que pensaste. Vos decís, bueno, puse un poco más de lo que yo pensé, de lo que había que poner, el fósforo queda en mi suelo. Pero bueno, tenés que saber eso, estás haciendo una inversión, digamos, que vos no te estás dando cuenta, ¿no? Por eso igual hay que monitorearlo cada tanto. ¿Sí? Gracias. Bueno, y un poco siguiendo con lo de las calibraciones, otra que pusimos ahí en el informe, me gustaba mostrarles y por ahí escuchar la opinión de ustedes, que seguramente va a sumar muchísimo acá, es esta, que lo mismo que yo les mostraba recién para fósforo, estas son las curvas de maíz de esos, creo que son 500 ensayos de maíz también que se fueron compilando. Todos estos trabajos de estas curvas de calibración vienen de la tesis de maestría de Adrián Correndo, que trabajaba con nosotros en IMNI. Adrián estuvo 9, 10 años conmigo en IMNI, la verdad un lujo. Y bueno, se fue justo antes que cerrara el IMNI, así que estuvo bien astuto, Adrián. No, se fue a hacer su doctorado a Estados Unidos, pero su tesis de maestría, que la hizo acá en Argentina, realmente tiene estas curvas de calibración, un trabajo espectacular que hizo Adrián. Acá lo que ven es la calibración de rendimiento de maíz en función del análisis de nitrógeno en forma de nitrato en los primeros 60 centímetros y los datos sumados ahí de cuando se aplicó fertilizante. Esto es entonces nitrógeno, siembra más fertilizante y rendimiento de maíz. Lo que resulta de todo el análisis de Adrián, y yendo a la conclusión o al cuento final,
es que más que diferencia por tipo de suelo, por textura, por lluvias, la diferencia entre las curvas o las calibraciones entre rendimiento y disponibilidad inicial de nitrógeno está más que nada de la mano del rendimiento que se puede alcanzar. Entonces, es lo que acá dibujó Adrián de los ajustes que él ve para rendimientos bajos, medios y altos, ¿sí? Y es más, los niveles críticos a los cuales tengo que llegar ajustan a esta ecuación que dice ahí que, bueno, según el rendimiento que uno le apunta, puede llegar a conocer cuál es la disponibilidad inicial de nitrógeno que tiene que alcanzar, o ese umbral, ¿sí? Con esta ecuación simplemente. Es decir, si yo digo, bueno, quiero llegar a, o puedo llegar en este lote, en este ambiente, puedo llegar, tengo un potencial de 10 toneladas. Bueno, hago 10 menos 8,89 dividido 44, y eso me dice cuál es el umbral. Para 10 más o menos estaba en 210, que es este que está acá, ¿no? Creo que debe ser 210, una cosa así. Bueno, con esas curvas de Adrián, ¿dónde caen los puntos de ustedes? Acá de vuelta, en azul están los de maíz de primera, en rojo están los maíces de segunda, ¿sí? ¿Se acuerdan que había más respuesta en maíz de segunda que en maíz de primera? Porque obviamente tiene menos disponibilidad inicial. Si uno lo mira así rápidamente, está bien, cayeron bien. Caen en alguno de todos esos modelos, ¿sí? Lo que a mí me llama la atención es que si yo uso esta fórmula, en realidad ustedes están con umbrales menores que estos, ¿sí? Es decir, obviamente se van a ajustar a las curvas, pero parecería que los umbrales son menores. Entonces, ¿por qué son los umbrales menores? ¿Cuáles son las fuentes de nitrógeno que tiene un cultivo de maíz? El nitrógeno a la siembra, acá está, así que acá está explicado. El nitrógeno que se mineraliza durante el ciclo de cultivo, el nitrógeno que se puede mineralizar del residuo de un cultivo anterior, y eventualmente, obviamente, el que le pongo de fertilizante. Pero bueno, el de la siembra y el fertilizante están acá. Me quedan otros dos nada más, ¿no? Y los dos que me quedan son el de la mineralización y la descomposición del residuo del cultivo anterior. El más pesado de esos, supongamos que el cultivo antecesor ya se mineralizó, ya se descompuso el rastrojo, es el de la mineralización. Entonces, lo que puede ser que me esté mostrando esto, que si los umbrales de ustedes están un poco más a la izquierda, viene más de la mineralización. Y esto se valida bastante con lo que siempre escuché yo cada vez que fui a Córdoba Norte, antes de empezar a trabajar con ustedes, que ¿cómo puede ser que yo logro 12 toneladas y le puse nada más que 60 kilos? Bueno, tienen todavía bastante potencial de mineralización. ¿Por qué? Porque todavía guardaban materia orgánica, o porque la cantidad de arcilla y la protección de ese nitrógeno orgánico no es tan importante, porque hay mucha temperatura y buena humedad durante el ciclo de cultivo. Entonces, temperatura, humedad, no tanta protección y mucha materia orgánica lábil implica mucha mineralización, muchísima más que la que podemos tener más al sur o en suelos más desgastados, ¿sí? Entonces, ahí yo por eso les dejé marcado esto de ver un poquito más la mineralización. ¿Cómo la podemos ver? Hay dos formas rápidas. Una es viendo cuánto van rindiendo los cultivos que tienen el tratamiento PS, ¿sí? El PS, todo el nitrógeno viene de el nitrógeno que está a la siembra o el que se mineraliza. Entonces yo puedo estimar el que se mineraliza a través del rendimiento del cultivo, ¿sí? Entonces esa sería una alternativa. Y bueno, ahí yo hice algunos números, creo que no los puse acá, discúlpenme, pero bueno, los tengo por ahí en un Excel, si después quieren los abrimos, y bueno, tienen valores de mineralización bastante altos, ¿no? Y lo podemos dibujar o le podemos mostrar cómo lo podemos calcular eso ahora. Y la otra alternativa es sumar algún estimador de la mineralización. Nosotros estamos trabajando bastante acá en el sur con el NAN. NAN viene de nitrógeno anaeróbico. ¿Qué es eso? Es una incubación cortita que se hace en el laboratorio de 7 días de la muestra, en la cual se mide cuál es el pulso o la aparición de nitrógeno mineral. Entonces es como un estimador de la mineralización. El valor no es la mineralización, sino que es un estimador de la capacidad, ¿sí? Algo de eso estamos viendo, justo está Esteban en el grupo hoy, y Esteban está midiendo algo en algunos lotes de Rabbit. Así que bueno,
vamos a ver un poquito cómo se comporta. Pero bueno, podría ser un estimador a sumar, al menos en los ensayos que van a maíz y eventualmente a trigo, para ver si eso nos ayuda un poco a mejorar esta calibración. Más allá de eso, lo importante que va a surgir ahora, un minuto, yo estoy haciendo todo el spoiler, porque digo todo lo que viene después. Pero me parece que sería interesante tener en cuenta esto de hacer curvas de calibración, simplemente, más allá de esta red de ensayos, tener franjas con nitrógeno, ir viendo cómo son los rendimientos, así se hace muchas de estas curvas. En lotes de producción se hace una franja con nitrógeno y al lado se deja sin nitrógeno, se estima el rendimiento y bueno, se va construyendo, se va poblando de puntos esto, ¿no? Con distinto nitrógeno inicial, cuáles son los rendimientos que se van obteniendo. ¿Tá? Así que esa podría ser, o es otra cosa que yo les digo que me parece que sería interesante, no muy complicada, para generar en la región extra red. La red les va a ayudar, va a sumar puntos, de hecho ya fue sumando, pero bueno, tiene una forma de poblarla más la curva esa. Sí. Fernando, ahí hay una consulta de Esteban Tronfi, después Javier Tobal pidió la palabra. Esteban. Fernando, vamos a hacer el balance con el NAN que medimos, pero antes que eso, antes que lo hagamos, ¿qué número más o menos vos pensás que podríamos tomar como nitrógeno, kilos de nitrógeno de mineralización en Córdoba Norte? Sí, hay dos cosas ahí, Esteban. Los de NAN, los ppm que te dan NAN, yo le decía recién, vos ya lo sabés porque lo hemos charlado, de que hay que multiplicarlo y lo que buscamos es ese factor para Córdoba Norte, ¿no? Un poco más al sur, por ejemplo, en Venado Tuerto, sudeste de Córdoba, sabemos que más o menos ese valor es que en maíz temprano nos da 3.6 kilos de nitrógeno mineralizado por cada parte por millón de NAM. Y para maíces más tardíos casi que aparecen 4,5 kilos de nitrógeno por cada ppm de NAM. Pero para eso hay que tener NAM. Ahora, por tu pregunta de cuánto nos da, la podemos hacer y aprovechamos lo que yo les decía recién. ¿Cuánto rinde un cultivo de maíz? Aún el que tengas fertilizado y que sepas cuánto fertilizaste. Pero ¿cuánto rinde un cultivo de maíz? Vos me decís, yo digo, bueno, 10 toneladas. ¿Sí? Para 10 toneladas de maíz, en el suelo tuvo que haber 300 kilos de nitrógeno. ¿Sí? 30 kilos de nitrógeno en el suelo para producir una tonelada de grano de maíz. 30 en el suelo, 20 en la planta, 1 tonelada de producción. ¿Sí? Entonces, 10 toneladas, 300 kilos en el suelo. ¿Me siguen? Porque estoy muy en el aire. Hagan así con las cabezas alguno. Sí, perfecto. Bueno, esto es horrible de lo presencial a lo virtual. No se sabe. Bueno, pero yo digo 300 en el suelo. Si vos aplicaste 50 kilos de nitrógeno, ¿sí? Y tenías 80 en la medición de nitrógeno de nitrato, ¿sí? Vale decir, 50 vienen del nitrógeno del fertilizante, 80 ya estaban en el suelo y la planta requirió 300, la diferencia es que tu suelo mineralizó 170 kilos de nitrógeno. ¿Sí? ¿Me siguen en la cuentita? Sí. Sí, sí. Entonces, yo lo que puedo ver es, digo, bueno, mira, acá hay un, qué sé yo, este punto que está acá, seguro que este es un PS, ¿sí? Porque el NS está más arriba, ¿está? Perdón, tiene que estar más a la derecha, no, justo acá no está. Debe ser, sí, puede ser este. Bueno, pero este es un PS, no tuvo. Pero la siembra tuvo, qué sé yo, 30 kilos, ¿no? Ni 30. ¿Cuánto tuvo eso? 20 kilos debe haber tenido, ¿no? 50, 20 kilos. 20 kilos a la siembra. Rindió 6 toneladas, vamos a poner el número derecho. 6 por 30, 180 kilos. ¿Sí? Tuvo 20 a la siembra y no tuvo fertilización de nitrogenada. Es decir, que 160 le vinieron por mineralización. ¿Está bien? ¿Hice bien las cuentas? Corríjame que soy García. No, sí, sí. ¿Está? Había otra pregunta más. La conclusión son 4 kilos de nitrógeno por NAM, ¿sí? De 6.000 con 160. Sí, a ver,
por ahí, yo me imaginé que esta pregunta, no. Pero es un poco más. A nosotros el NAM promedio nos da 31 partes por millón. Claro, pero ese es el NAN total. Sí. Está bien. El NAN. Lo sí. que yo les digo, esperen un cachito, porque yo creí que lo tenía abierto, porque lo había dejado abierto a propósito. Obviamente no lo dejé abierto. A ver Ahí si aprovecho, Lourdes, Dale. aprovecho de lo que hablabas de armar las curvas de calibración. En realidad en la zona, cuando hablas del primer periodo de los ensayos de fertilización, del 2008 al 2014, se hicieron muchos ensayos de curva de respuesta a nitrógeno para validar el programa maicero que tenía CREA, que estaba desarrollando CREA. De esa época hay bastantes ensayos, de hecho nosotros en Totoral habíamos hecho bastante en maíz de primera y en maíz de segunda. Hay que buscar en la base o algo de tener, pero de la época de Celeste Gregoret es eso. En la zona había bastantes datos de eso, de curvas de respuesta a nitrógeno, solamente nitrógeno. Sí, está buenísimo eso, no sé quién está hablando, pero está buenísimo eso. Si eso se puede recuperar y se puede sumar se puede generar una buena base de datos y ir viendo, ¿no? Obviamente, cuando te vas más atrás, por ahí los materiales van cambiando y también las eficiencias de uso de nitrógeno de esos materiales van cambiando. Pero bueno, pero puede ser extremadamente útil, ¿sí? Las buscamos. Esteban, no sé si cerraste tu... DECAL 682 y 752, ojo, no los menosprecio. Bueno, en sur de Santa Fe todavía estamos usando esos datos y están buenos, así que no se van a invalidar. Miren, por ahí esto les ayuda un poquito a entender por qué uno puede eventualmente sumar en NAN. Esta es la misma, ¿ven ahí la figura? Sí. ¿Dos figuras? ¿Sí? Sí. Está. Bueno, esta de acá a la izquierda es la misma que les mostraba a ustedes recién, faltan los puntos de Córdoba Norte ahí, ¿no? Pero la de la derecha es sumándole el NAN. ¿Qué implica sumar el NAN? Cuando ustedes fijan un nivel de rendimiento acá, permítanme, porque el ejemplo está para 12, o 8, el que quieran, bueno, pero digamos 12, ¿está? El de 12 me decía a mí que si mi NAN, ese valor que dice Esteban recién, es de 40, bueno, yo necesito juntar 250 kilos de nitrógeno, suelo más fertilizante. Pero, si mi NAN es mejor, si tengo más capacidad de mineralización, mi umbral va a ser menor, porque la tercera fuente me está apoyando mucho más fuerte, ¿sí? Estas curvas siempre implican que las mineralizaciones son iguales para todos los rendimientos, todos los cultivos y todas las zonas. Lo que yo le estoy diciendo es que como los puntos de ustedes están un poquito más a la izquierda, probablemente la mineralización de ustedes, y es lo que da, ¿no? Probablemente, digámoslo, es mayor que cuando se hicieron estas curvas. ¿Tá? Entonces ustedes están en esta condición. En vez de estar mirando esto, capaz que tienen que mirar esto, el verde, ¿sí? Pues la mineralización no tiene que ver con la temperatura y la humedad también. No podemos comparar con el sur, la zona sur. Claro, sí. A ver, ¿quién era el que está? Javier, perdón, discúlpame. Pero también también una cosa importante, perfecto lo que vos decís, es la temperatura y la humedad. Por eso aún en el sur, nosotros a cada parte por millón que te da ese valor de NAN, es distinto si es trigo o maíz. En trigo para nosotros cada parte por millón de NAN vale 2.2 kilos. En maíz 3.6. Y en maíz tardío 4.2 a 4.5 en el sur de Córdoba. Vos fijate que hasta maíz temprano y tardío se separan. Por lo que vos decís, perfecto. Temperatura y humedad te lo cambian. El NAN es una fracción, o pretende estimar, una fracción de nitrógeno orgánico lábil, la que más rápido va a darle nitrógeno al cultivo. O se va a mineralizar. Esteban, ahí vos habías dicho de 31 kilos de NAN medidos... 31 partes, me parece. 31 partes por millón de NAN. Sí, ese es el promedio de todo Córdoba Norte, ¿no? O sea, es variable, pero el promedio da 31. Es decir, que está más o menos ahí. Más cerca de 5, porque si son 160 kilos, lo que vos decías, más o menos, Fernando.
Sí. 4.8, 4.9. Gracias. Está bueno Rabbit, ¿eh? Ya nos está dando buena data, mira. Y con poquito de un solo año, ¿no? ¿Sería Esteban eso? Es un solo año, pero son 200 sitios. La potencia que tiene eso es increíble. 200 sitios para juntarlo en ensayo, tenemos que pasar unos cuantos años, ¿no? Ale Chegorri, ¿querés sumar tu aporte? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Se Se escucha escucha mal? con un poco de retorno. Sí, Sí. sí, para. Después sigo. Bueno, había escrito en el chat, Ale, que el tema de calcular lo que viene de nitrógeno por mineralización va a depender mucho del año y de los niveles de materia orgánica, y que se puede suponer que a mayor vida de suelo, mayor será la mineralización. Mayor vida, mayor actividad biológica o... Ah, sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, por eso es bueno, ¿quién era? Javier, que había dicho que ustedes tienen los datos de Celeste, Sí. porque eso, lo bueno sería ahí, Lourdes, tener el rendimiento, el nitrógeno inicial, por supuesto, lo que se aplicó de fertilizante y también ver las lluvias, el nivel de materia orgánica, porque ahí lo que podemos llegar a ver es eventualmente qué es lo que podemos esperar de mineralización en una zona, en un suelo o en un nivel de materia orgánica con respecto a otro. ¿Tá? Y por lo menos separar los maíces que eventualmente hayan hecho más temprano, los que hayan hecho más tardío o lo que hayan hecho atrás de un como cultivo de segunda, ¿no? Porque va a ser distintas condiciones. Lo que dice Alejandro es así, todo eso, en realidad hay que tratar de ir buscando qué datos explican cuándo vas a sacar 5 kilos por parte por millón de NAM, si tuviéramos NAM, o vas a sacar 30 kilos por 0,1 de materia orgánica. En algunos casos, con buena temperatura, vas a sacar 40, con otros vas a sacar 20. Fernando, y si venís de un cultivo de cobertura como vicia, ¿también te modifica ese valor? Esa cantidad de kilos que va a dar por parte por millón de NAM. En realidad lo que hemos visto ahí, buena pregunta también, lo que hemos visto, un poco siempre uno especula, sí, la primera hipótesis es sí, te lo va a cambiar. En realidad lo que hemos visto ahí es que si vos miras los datos de vicia y cuantificás bien el residuo de vicia, es decir, aunque sea el volumen, ¿no? La biomasa, ideal si aparte de medir la concentración de nitrógeno en esa vicia, pero a veces no se puede. Pero por lo menos si tenés una buena estimación de la biomasa y contás ese nitrógeno, después el valor de mineralización sigue siendo bastante constante y uniforme según el NAM. Es lo mismo que hubieras podido esperar, porque esa es la oferta de nitrógeno que le da el sistema desde el suelo. Lo que tenés que hacer es separarlo de la vicia. Ahora, muchas veces lo que nos pasa es que no contás la vicia, entonces eso afecta lo que vos estimaste del NAM. No sé si me explico, Juan. Sí, sí, sí. Pero hay que contarlo, está bueno eso. En Ahí vicia, aportan que hay diferencias de hasta 1000 kilos en maíz sobre vicia. Lo que vos decís, Fernando, que es tomarlo como otra fuente, digamos, de aporte más allá de la mineralización. es la tercera fuente. Yo les decía, Lourdes, acuérdense, el nitrógeno que está a la siembra, ¿sí? Que es el nitrato. El que se mineraliza, que lo podemos estimar, incluso sin el NAM, lo podríamos llegar a estimar, de alguna forma. Y el tercero es el nitrógeno que se descompone en el cultivo anterior. Por ejemplo, nosotros acá, más al sur, hacemos muchos planteos de ver, bueno, cómo es el antecesor avena del antecesor vicia, ¿sí? Muchas veces la cantidad total de nitrógeno que tiene la avena cuando vos la quemás es la misma que puede llegar a tener una vicia. Lo que pasa es que la relación carbono-nitrógeno es distinta, ¿sí? Y la vicia queda disponible para el cultivo y la avena como que llega tarde, ¿tá? Pero vos tenés que cuantificar eso. ¿Y qué valores encontramos? Y bueno, encontramos a veces que la vicia tiene hasta nitrógeno para hasta 3 toneladas de maíz, es decir, que hasta te deja 90 kilos de nitrógeno en el suelo. 3 toneladas de maíz, esos son los mejores casos. Pero 1 tonelada, como dicen ustedes, totalmente de acuerdo. 1,5, totalmente de acuerdo. Y ese es nitrógeno, esta parte no la tienen que escuchar ni Lucas, ni
sigan, es nitrógeno que te ahorras de ponerlo como fertilizante. Además de la ventaja que tiene la vicia de cobertura, de la actividad biológica y todo lo que ya saben, ¿no? Bueno, no sé si tenés más preguntas, porque por ahí lo que me quedaba a mí era comentarles. Esta es. Sí, esta sí. Un poco, bueno, esas son, en realidad lo fuimos charlando, estos son conclusiones de lo que fuimos viendo en los resultados que vieron ustedes, de las respuestas al nitrógeno que estamos hablando, de que las calibraciones más o menos irían funcionando. Hay que, obviamente, sería bueno seguir estos ensayos como para seguir viendo si eso nos da y complementarlos con las franjas, por ejemplo, de nitrógeno que decíamos recién. En general no observamos en esta red respuestas a zinc y boro en la comparación esa que hacemos entre el completo y el NPS, ¿no? Entonces, lo otro también que estamos hablando es que hacia adelante, bueno, en realidad vieron, como les dije, spoileé todo, calibración con rendimientos, sumar herramientas. Eventualmente también esto es algo que creo que hablamos allá en marzo cuando nos juntamos de, para nitrógeno, obviamente muchos de ustedes ya están trabajando fuerte con imágenes, con sensores. Bueno, de hecho está Lucas y todo el equipo de Nutrien, ellos trabajan mucho con todo esto. Eso para nitrógeno, de ir viendo cómo va evolucionando el cultivo con franjas saturadas de nitrógeno, es decir, generar una franja que tenga nitrógeno no limitante y compararla con el lote, incluso con distintos ambientes en un lote, es una muy buena estrategia, especialmente en años en los cuales no sabemos cómo va a venir el año en cuanto a climáticamente, ¿no? Ahí se puede trabajar directamente o con la imagen satelital, creo, por ahí Lucas nos puede comentar, él es el experto en utilizar y hasta qué definición pueden tener, pero en los sensores más locales, como el Greenseeker o el Minolta, hay buena información de eso. Me parece que por ahí con las imágenes, con la definición que tienen ahora, también se podrían usar, ¿no? No sé después, Lucas, si querés comentar algo, por ahí vendría bien también. Y después, bueno, lo de fósforo, yo les diría que tienen que seguir monitoreándolo, un poco lo que está más abajo, ¿no? En esto que yo les pongo acá abajo de monitorear, ¿no? Se me perdió el mouse. Monitorear fósforo Bray y bases, bueno, monitorearlo. Eventualmente, si ustedes piensan en algunos casos que ya están llegando, por ejemplo, el sitio, buscando en los sitios dentro de los ensayos, los de Colonia Almada están con valores ya llegando a valores más bajos de fósforo. Esos, por ahí, si quieren ir reponiendo fósforo, uno ahí privilegiaría siempre trigo, que es el gran sensible a fósforo. No te hace resistente a la sequía, pero te hace más tolerante, tiene muchas ventajas eso de arrancar bien en trigo temprano, con buen fósforo, o en las coberturas invernales para que le queden a los demás cultivos, ¿no? Hay que seguir chequeando un poco lo de azufre, hay una cosita rara ahí que tenemos este año con los análisis de suelo, que lo están viendo Lourdes y Sofía, que es que los sulfatos este año están muy altos, ¿no? Así que eso, ¿se acuerdan que lo tenemos que ir viendo? Pero siempre son bajos, es muy extraño. Eso guarda que a nivel general, nacional e internacional, muchas veces sulfato bajo es un indicador de respuesta a azufre, pero no es tan bueno como fósforo y nitrógeno, que ya tienen su variabilidad, pero el de azufre más aún, porque hay mucho de azufre que tiene que ver con la mineralización. El azufre está de la manito del nitrógeno. Estamos hablando que ustedes todavía tienen altas mineralizaciones de nitrógeno, puede ser que esto no lo vemos en el azufre a la siembra, viene por el azufre que se mineraliza, ¿sí? Y ahí lo que averigüemos de mineralización de nitrógeno nos va a venir bien para azufre. Lo de análisis de suelo ya se los dije. Una cosa por ahí que no me quiero olvidar. Ustedes, cuando miramos los... Permítanme volver por ahí acá. No, esta. Cuando miramos los rendimientos que están teniendo de maíz en la zona y los niveles de nitrógeno que están utilizando, que son bajos porque hay mucha mineralización, tengan en cuenta que están sacando lo que a nivel general se dice mucho rendimiento para tan poco nitrógeno que aplico, lo cual no lo disfruta muchos años y está fantástico, es lo que se hizo históricamente en Argentina. Pero la contracara de esto, de esos buenos rendimientos con poco nitrógeno, es esta, ¿sí?
Y por eso les digo que sería bueno que tengamos las franjas esas también para ver si las curvas se empiezan a mover más y a parecerse más a lo que tenemos de región pampeana, ¿no? Porque eso sería un tema a ir mirando de manera tal de que no sigan quedando tan cortos de nitrógeno para lograr buenos rendimientos de maíz, que es un cultivo tan importante para la región. Pablo Dávila pide la palabra. Sí, consulta ahí a Fernando cómo ve Córdoba Norte. Por ahí venía de una cultura de no fertilizar. Yo veo que en los últimos años cada vez se fertiliza más en los grupos CREA. Antes por ahí lo que se hacía era solo nitrógeno, hoy se busca hacer una fertilización más balanceada, ¿no? Yo lo que veo como una de las limitantes que tenemos es la logística. Primero, no están los equipos de siembra preparados para fertilizar, y los que hay tienen fertilización en la línea, ¿no? Que veo uno de los cuellos de botella, y desde las empresas de fertilizantes o desde los, ¿cómo sería? Fertilizólogos, ¿ah? Es como que no está recomendado poner nada en la línea, pero por ahí el tema de fósforo, a nosotros nos facilitaría bastante en esa... No sé qué mirada tenés vos respecto a cómo debería ser esta fertilización en el norte de Córdoba, a dónde deberíamos ir. No sé si se entiende un poco la pregunta. Sí, no, está claro, Pablo. Está claro, y creo que hay siempre alternativas, afortunadamente. Yo creo que un poco lo que les decía recién, ir monitoreando esos niveles de fósforo, y si ustedes pueden ir aplicando algo cuando empiezan a caer, yo creo que la referencia yo la ubicaría en las 30 partes por millón. Ya cuando ustedes empiezan a bajar de 30 partes por millón, tienen que empezar, son lotes de propiedad, tendrían que empezar a ir aplicando algo. Y eso sí se puede hacer con fertilizantes de la línea. No es que vas a llegar a balance cero, no vas a cubrir, pero vas a ir moderando la caída. Si vos me decís, lo empiezo en 33 partes por millón, también está bien, ¿no? Digamos, yo digo 30 para poner un punto, ¿no? Pero sí pensar que para mantener buenos niveles de rendimiento van a tener que bajar, pero después no caer de 20 a 25. Ese sería como una zona en la cual vos estás arriba de los umbrales críticos de todos los cultivos, entonces asegurás que el fósforo esté bien. Entonces es bueno que ustedes vayan amortiguando la caída si vienen de arriba, porque remarla de abajo es bravísimo fósforo, ¿no? Le tenés que poner lo que se lleva al cultivo y empezar a subirlo. Entonces, si lo pueden ir moderando con esos fertilizantes en la línea inicialmente, ¿qué podés hacer para fertilizantes en la línea, aunque caigan con la semilla? Bueno, ir más a lo que yo les decía ahí. Busquen aplicarlo más en cultivos, si hacen trigo, si hacen una cebadita, si hacen un cultivo de cobertura. Con eso ya le están poniendo. A un maíz algo se le puede ir poniendo. Obviamente hay unos límites según cuál sea el producto. Yo a la soja es a la cual evitaría ponerle la línea, a no ser que sea imperioso o necesario, porque primero es más sensible al fito, pero encima tiene el inoculante, y al inoculante le pega muchísimo más. Lo que pasa es que como uno no lo ve, piensa que no le hizo nada, ¿sí? Pero ya le hizo. Entonces, si yo tengo que privilegiar es primero trigo, cultivos de cobertura, después será un maíz, y bueno, ya si no me queda ningún remedio, la soja. Ahora, ¿qué pasa si vos me decís, bueno, me encontré con un lote que ya está en 20 partes por millón? ¿Está? Entonces no me va a alcanzar, no, voy a amortiguar, pero voy a seguir cayendo. Bueno, en esos lotes van a tener que empezar a ver la forma de ir aplicando algo de fósforo para recuperarlo. Y ahí recuperar el nivel de fósforo en el plan, ponerle una situación que vos ya estés debajo de 20. Yo creo que ahí es donde buscar la combinación de puede ser algo en la línea, pero empezar a trabajar con los boleos de fósforo que andan bien, perfecto, porque son cantidades más grandes, ¿no? Ya te complica. Ahora, ¿qué precaución tengo que tener con los boleos de fósforo? Podés buscar la época del año que vos más tranquilo estés con la logística. Esa es la gran ventaja de los boleos. Vos lo hacés cuando está todo tranquilo, ¿sí? Y lo haces anticipado, el fósforo queda ahí. Ojo, para ustedes especialmente, en los lotes que tengan pendiente.
¿sí? Porque el lote dependiente, vos boleás del fósforo, los fertilizantes que nosotros aplicamos son solubles en agua. Entonces, si tenés una lluvia fuerte, entonces, no es este el año para hablar de esto, ¿no? Pero supongamos una lluvia fuerte, bueno, ese fertilizante va a correr hacia zonas más bajas, te lo va a sacar de donde vos lo querías, ¿sí? El primer problema es que te lo saca de donde vos lo querías. Y el segundo problema, indirecto, es que muchas veces termina en cursos de agua que encima se eutrofizan, entonces hasta generar un impacto ambiental. Esto que parece un cuentito es lo que le está pasando a Uruguay, que tiene un problema enorme con el fósforo ahora, porque hizo toda la vida todo el boleo. Es así, Uruguay, hay lluvias muy intensas, aplican fósforo al boleo, le llueve fuerte, ¡bum!, te lo saca y encima te lo tira al agua. Pero con esas precauciones, con esas ideas, me parece, Pablo, que por ahí habrá que ver cada caso en particular, vos dirás. Hay No, que cambiar Fernando, el ahí chip. respondiste una pregunta que habían hecho en el chat del boleo de fósforo. Perdón, Pablo, te Sí. interrumpí. No, digo que hay que cambiar el chip, me parece que está bueno, porque venimos chipeados para cierta forma de trabajar. Y una pregunta, hacemos de cuenta que Luca no está, en cuanto a las fuentes fosforadas, lo que es estos microgranulados que se están poniendo de moda, y respecto a las fuentes tradicionales, ¿algún comentario? Ahí aporto que Lucas me dijo, se excusó, se tenía que ir a una reunión, pero quedaron los chicos, quedó Gabriel para cualquier consulta. Sí, entonces le paso a Gabriel la de las imágenes, pobre. Bueno, no, mira, yo creo que esos productos, y lo hemos charlado con los chicos de Nutrien y con otras empresas también, los productos, yo les llamo premium en general, si querés, así los agrupamos a todos, porque hay varios, no es de una sola empresa, hay microgranulados, mezclas químicas de muy buena calidad y todo eso. Esos productos creo que tienen la ventaja de que, bueno, son de buena calidad, tienen en el mismo gránulo siempre la misma concentración de nutrientes. Entonces vos te garantizás de que siempre vaya la misma cantidad de nutrientes que querés poner. Tienen la otra ventaja de que aprovechan el sinergismo de tener dos o más nutrientes mismos al alcance de la raíz. Entonces los veo muy bien posicionados si vos querés para algún tipo de arranque, ¿no? Entonces vos me decís, bueno, yo boleo fósforo, ¿sí? Y cuando voy a la siembra, lo que busco es de aplicarle un poquito más de fósforo para que el maicito arranque bien, porque lo siembro temprano, la temperatura baja, y de paso va azufre, de paso va boro, de paso va zinc. Buenísimo. Y ellos sinergizan juntos, fantástico. Y no me complica tanto la logística, buenísimo. Ahora, eso lo podés hacer con los productos que mencionaste vos, con mezclas químicas muy buenas que hay, con mezclas físicas, si la mezcla física realmente es buena, y a veces dentro de todos los productos de las commodities hay impregnados, ¿tá? Que bueno, viene bien esto porque justo son los de Nutrien, pero hay otras empresas más que lo hacen también, así que no va a poder decir Gabriel que solo él lo tiene. Bueno, pero digamos, todos esos premium, ¿sí?, si son buenos, pueden tener una buena función en eso. Yo, y acá me matan los que venden, pero yo no usaría un premium para reponer fósforo. Parece, pero sí para pensar una estrategia de decir, vos me decís, tengo 50 partes por millón. Ajá. Entonces, y tengo un premium que me viene bien porque le pongo el azufre, viste, el zinc está medio caído acá, le pongo azufre, bueno, ahí va un premium. Ahora, tengo 15 partes por millón y le tengo que poner el equivalente a 120 kilos de monamónico. Y el premium no me cuaja mucho en esa ecuación. Por ahí le pondré 20, 30, 40 kilos de premium, pero el resto se lo voy a tratar de aplicar lo más barato que pueda, porque los fósforos de las commodities son todos iguales. Ahí hay un comentario en el chat de Laura Britos, que me olvidé mencionar, que además de asesora del CREA Cañé Luque, ella fue la responsable de los ensayos de nutrición muchísimos años, creo que desde el arranque. Sí. Bueno, y ahí comenta que en el CREA Cañé de Luque Citón tienen analizados datos de lotes de producción, yendo de adelante para atrás, es decir, de rendimiento con datos de análisis químicos de suelo y nitrógeno aportado por fertilizante,
y nos dio mineralizaciones de 4,5 a 7% en maíces de primera sembrados en primera y segunda quincena de diciembre. Sí, está bueno eso que dice Laura, sí, hablamos tanto de la red y Laura estaba ahí. Laura sufrió lo de los 9 tratamientos, el pasaje a los 6, pobre, así que bueno, hizo todo el camino más duro. No, lo que dice Laura está bueno, y una cosa que ustedes tienen ahora en CREA es esa base de datos, ¿cómo es que se llama? La CREA. Bueno, la que armó la mesa de agricultura. Está buenísima esa, no sé si ustedes la van llenando, pero sí. de esa es lo que debe estar usando, o parecida, debe ser lo que está usando Laura, por ahí nos puede contar, para hacer esas estimaciones. También se podrían hacer con todos los lotes de la zona. Sí, justamente me anoté ver la edad cuando hablamos de eso para calibrar. Laura nos puede decir, a ver. Sí. Fernando, no sé si te acordás, yo te consulté en aquel momento, creo que ya hace 4 o 5 años, que te hice esa consulta y nos visitaste en la línea de Luque, y tomé datos de 3 campos que son muy prolijitos, que tenían todo a papel, así que pasé todo a Excel de 10 años para atrás, y lo hicimos con lote de trigo, de maíz de primera riego, de primera secano, segunda secano, creo que son 150 datos que junté, y con la formulita que vos me pasaste en aquel momento en Excel, con las eficiencias que me recomendaste, y esos son los resultados que comenté después con tu recomendación, dando tus eficiencias que vos me dijiste en materia orgánica, y bueno, en el fertilizante que se usó, o sea, fue todo muy prolijito, y sí, fuimos de adelante para atrás, ¿no? Usé solamente datos que tenían datos completos, los otros los fui descartando. Después te lo comparto. Bárbaro, buenísimo, gracias. Muy bueno. Rodrigo, ¿tenía un pedido de palabra? Sí, apelando a tu didáctica, Fernando, tenemos claramente un universo grande de productores que, como decía Pablo Dávila recién, que no fertilizan, y que probablemente un año como este es el que menos se lo van a plantear, ¿no? Por temas climáticos y demás. Pero por otro lado, vemos desde la investigación, no solo con los ensayos nuestros, con otros ensayos, bueno, el año pasado Rabbit también presentó lo mismo, o sea, vemos que la respuesta está. ¿Cómo hacemos para que esto ocurra, ¿no? ¿Cómo hacemos cuando tenés evidencia científica y real, una necesidad de aumentar la productividad y limitar la extracción que está ocurriendo, pero no logramos convencer? O sea, por ahí lo que te pido es más una definición conceptual que técnica. ¿Cómo haces para transformar eso? Que es tan evidente, porque lo difícil es que hoy es evidente y no lo lográs dar vuelta. Sí, es una muy buena pregunta, Rodrigo, y que nos pasa en muchísimas zonas, ¿no? Pasó históricamente acá en Argentina, porque la situación de Córdoba Norte era la que vivía hace 30 años o 40 años el resto de la región pampeana, hasta que se gastaron los nutrientes. Yo les diría que cosas como estas, que están encarando ya desde hace tanto tiempo, les va a ir dando, y mostrarla, visitarla. No es necesario hacer una gran gira, ir a verla con el grupo, no de asesores, sino de un mismo CREA, llevar a los productores a ver los ensayos. Eso yo veo que en muchos lugares ha dado resultados. Ustedes saben que el antecesor de este es la sur de Santa Fe, que es la misma zona, cumplió la misma planteo, tiene 21 años y todavía seguimos buscándole que la gente lo difunda y lo vea. Pero mucho fue llevar y mostrarle, porque lo que vos ves no se te borra nunca más, digamos. Yo creo que es mucho más fuerte ver las parcelas y ver la diferencia que nosotros acá pongamos 200 gráficos de colores. Eso es lo primero, que me parece que puede ayudar. Lo otro que los puede ayudar mucho es, por ahora los números no son tan brillantes acá, pero un poco lo que yo les mostraba rapidito hoy, de decir, bueno, mirá, vos invertiste 8 kilos de maíz para pagar 1 kilo de nitrógeno y sacaste 24. Es decir, hay que mostrarle esto, me lo dijo el gran Mario Bragaccini, me dice, dejá de mostrar rendimiento y empezá a mostrar plata.
Me dijo alguna vez retándome por lo mismo que vos me estás diciendo ahora. Si no le mostramos el resultado económico, va a ser difícil. Y bueno, tiene razón. Entonces, por ahí, yo sigo en deuda con Mario, pero mostrar un poco más eso. Y lo otro que pueden llegar a hacer es anímense a plantear franjas, y no, ya olvídense de lo que estaba diciendo recién, franja que medimos con imágenes satelitales. Franjas de prueba, ¿sí? Es decir, que tiremos, si un productor va a fertilizar aquellos 2 lotes, pero no va a fertilizar estos otros, tirarle una franja al medio, cruzar todos los ambientes, qué sé yo, y que la vea. Y como dijo un jefe mío hace mucho tiempo, especialmente los lotes que están cerca de la casa, porque son los que ve. ¿Sí? Es decir, él nos decía siempre, y ahí tienen un comprovinciano de ustedes que lo asumió eso, que fue Hugo Guío, ¿no? Cuando planteamos el ensayo en lo de Hugo Guío, estaba mi jefe en ese momento y estábamos viendo a ver dónde poníamos el ensayo, algo parecido a esto. Y todos discutíamos en un lote así, qué sé yo, y dice, no, ahí atrás era atrás de la casa. Entonces Hugo todos los días se levantaba a la mañana, abría la ventana y veía el ensayo. ¿Aprendiste o no aprendiste? Así que bueno, franjas, ir a verlo. Ustedes siempre hacen todos los años una girita, pero bueno, la gira esa sirve, pero ir a verlo en distintos estados, temprano, digamos, si lo pueden hacer, déjenlo cerca de los caminos, no al lado del camino, porque siempre al lado del camino hay más fertilidad. Pero la franja esa, verlas es bueno. En Piquicina está al lado de la casa. Rafael lo tiene ahí a mano. Él siempre cuenta porque lo ven siempre seguido, ¿no? Pero Rafael no invita, tiene miedo que tenga que pagar el asado, Fernando, ese es el problema. Tal cual. No es por el COVID ahora que no invita. Fernando, ahí cuando mostraste los gráficos de fósforo, en los Sí. niveles fertilizado y no fertilizado, por más que vimos que en muchos de los tratamientos siempre es más alta la reposición de lo que se lleva el grano, en la mayoría de los casos se va viendo como que va bajando a lo largo de los años, aún los tratamientos fertilizados. Entonces por ahí también creo que ampliar un poco la mirada más allá de solo lo que es fertilización química y bueno, y ver el sistema en general, que hay algo que tal vez sea la rotación o algunas otras cuestiones que están haciendo que a pesar de que se fertilice vayan bajando esos niveles, ¿no? Y que hay que prestar atención y no centrarnos por ahí solo en esta parte. Sí, no, seguro. Y otra cosa más, sí, le sumo a eso, Lourdes, también el hecho de que recuerden que sigo usando las tablas ahí. Es decir, si dentro del esquema, ahora que quedaron 3 sitios y que por ahí afinamos qué vamos a ver, ustedes pueden en algún momento, o podemos incluir algunas mediciones de nutrientes en grano, estaría bueno. Digamos, como referenciales, ¿no? Uno siempre sueña con tener todos los datos de todo, pero no se puede, pero se pueden elegir, hay 3 sitios, eligiendo un par de tratamientos, un par de muestras por tratamiento y teniendo un poquito más de idea de cuánto realmente se está llevando eso que veo ahí, ¿no? Porque por ahí se me está llevando más de lo que yo pienso. Es difícil, pero puede ser. Bueno, no sé si hay más aportes. Teníamos un espacio para la gente de Nutrien también que nos iban a contar del nuevo producto que vamos a incluir en los ensayos. Damos un espacio si alguien quiere hacer alguna consulta o una opinión más y si no le damos el espacio a los chicos para que presenten. Permiso, Lourdes. Voy a retomar lo de Fernando, que antes le tiró la palabra a Lucas, que Lucas justo me avisaba que se había retirado. Respecto a lo que es imágenes satelitales, nosotros tenemos la plataforma Echelon, que medianamente es similar a lo que hay varias plataformas en el mercado, y siempre hacemos la tareita de la franja, o sea, cuando terminamos de aplicar, una franjita para contrastar. Nunca vamos a la necesidad que uno tiene, o sea, la necesidad que uno quisiera darle a una suficiencia tan grande, porque
creo que hago mea culpa para todos, porque nunca sabemos cuál es el techo. Creo que, y acá te lo marcan todos los resultados, no sabemos hasta dónde nos están llegando el coso. Vos cuando arrancaste la presentación, lo habían planteado para maíces de 9.000 kilos, y están sacando maíces de 12, 13. Entonces, creo que tenemos un camino grande por andar. Y bueno, lo que nos permite la plataforma es, primero, ver todas esas diferencias dentro de los lotes, o sea, hacer un seguimiento. Las imágenes, hay imágenes de 10 metros por 10 metros, son sensores remotos. Después el error propio es de dónde uno pone los límites, o sea, dónde trabaja dentro de los límites de cada lote. Y después tenemos lo que es las prescripciones de alta definición, o sea, de 100 ambientes. En el caso ese son 100 ambientes que toma 10 años hacia atrás, uno pone la fecha de siembra que desea y te va a tomar los NDVI más altos en periodos críticos de los cultivos de esos 10 años, y esa correlación te arma una prescripción de 100 ambientes. Coincide muy bien con lo que, cuando uno la aplica, coincide muy bien con lo que después representa el lote. O sea, es un índice ambiental, pero bueno, está destinado a los requerimientos de nitrógeno que puede tener. Después el dato lo termina cargando uno, o sea, cuánto nitrógeno le voy a tirar al lote. Esa parte la tenemos que terminar definiendo uno junto con el cliente y el objetivo de rendimiento que vaya a tener. O sea, hay muchas herramientas, o sea, no, como decís vos, Fernando, no somos los únicos, o sea, hay muchas herramientas en el mercado. Después también hay que tomar el criterio técnico de hasta dónde queremos llegar, hasta dónde queremos trabajar. Ahora... Hay un pedido de palabra de Ale, me parece. Sí. ¿Ahí me escucha bien? Sí. Sí, ahí se escucha. Perfecto. Sí. Por un lado, Fernando, si querés acotar algo de también la eficiencia en el uso del agua que hemos tenido en los ensayos los últimos 5 años, y justamente para un año como el que estamos esperando, esa fertilización o nutrición balanceada que tienen los cultivos, cómo se eficientizan. Un poquito acotando por lo que decía Rodrigo, que cómo hacemos para que se fertilice y que le busquemos la vuelta. Bueno, ahí tenemos más datos. Y lo otro como aporte nomás es que lo bueno que tenemos en la zona es que tenemos el auto de Volver al Futuro. O sea, como estamos viendo, ya vimos lo que pasó. Y acá nosotros estamos empezando a caer con ciertos nutrientes. Entonces, pero tenemos todas las herramientas para lograr revertir esas cosas. Más la tecnología en producción y los sistemas nuevos de agricultura que tenemos. Así que tenemos una desventaja muy grande con respecto a las otras zonas. Sí, totalmente de acuerdo, Alejandro, con eso. Y es la ventaja que tienen ustedes, un poco el NEA. Lo que tienen, me parece que ustedes cuidan un poquito más, pero el NEA a veces la rotación no es como debería ser, ustedes son más cuidadosos de eso, pero sí son las zonas en las cuales no debemos permitirnos el lujo de caer en las mismas macanas que ya hicimos los que estamos más al sur o más al este, ¿no? Me parece que es la ventaja, está bueno eso de que tenés el auto de Volver al Futuro, porque es así, es un poco así, hay que aprovecharlo, ¿sí? Hay que aprovecharlo de eso. Y está bueno que ustedes plantearon esto, yo siempre muchos de ustedes les he comentado cuando la primera vez que fui, creo, como Infofos en aquellos tiempos, hay muchos de ustedes que ni habían nacido, a Córdoba Norte me dijeron, no, hay 100 partes por millón de fósforo, no sé cuánto, y dije, bueno, sigan mirándolo y yo voy a volver dentro de algunos años. Lo que me asusta un poco es que pasaron unos cuantos años, pero no tantos como yo pensaba que iban a pasar. Y hay muchas zonas en las cuales, un poco lo que vos marcás, tenemos el auto de Volver al Futuro, pero el futuro estuvo más cercano al menos lo que yo pensaba. No sé, pero así que usen la información, sí. Pablo Dávila.
Hay como pregunta, ¿qué podríamos hacer como zona? Pues yo veo que están las plataformas digitales, lo veo a Esteban trabajando ahí con el Big Data, con lo que ha logrado en un poquito tiempo hacer con Rabbit y esa información. Y yo veo que como zona podríamos dar un poco de potencia a estas cosas que estamos haciendo, que por ahí yo veo que, perdóname Ale, pero lo vamos a chocar al auto de Volver al Futuro, lo chocamos nosotros. Entonces, me gustaría ver qué podemos hacer con la tecnología, cómo podemos mejorar o qué podemos, no sé cómo lo ve Fernando al trabajo de la zona, o me interesaría también la opinión de Esteban, cómo ves que estamos laburando como CREA en Córdoba Norte en ese tema. Yo creo que CREA tiene un activo muy, muy importante, relativamente nuevo, que es el DAT-CREA. Yo creo que a los ensayos, que son un poco la validación y la verdad de campo más profunda, hay que sumarle mucho DAT-CREA. Yo creo que se está trabajando muy bien con el DAT-CREA, pero me parece que tal vez haya que trabajar más aún en georreferenciar los lotes y en agregarle, si se puede, datos de análisis de suelo y demás. Y creo que va por ahí. Yo creo que se está muy, muy bien encaminado. Tal vez habría que acelerar un poco en todas esas cosas. Me parece que hoy estamos ya en la era de aprovechar los grandes volúmenes de datos. DAT-CREA es un ejemplo. Y creo que también de a poco ir sumando más información satelital, más información de mapa de rinde. O sea, hoy datos son lo que sobran y en el agro no lo estamos aprovechando bien. Pero esto no es solo Córdoba Norte, ¿no? Esto es un fenómeno casi mundial, diría. Hoy, un solo dato, hoy una cosechadora moderna genera 13.000 datos de rinde por hectárea. Son tantos datos que hasta ni siquiera, hasta el mismo monitor te los promedia, porque no los podríamos manejar. Hablo de cosechadora de última generación, ¿no? Entonces creo que el desafío es al manejo de datos, y los datos están, hay que organizarse y manejarlos. Sí, yo, un cortito nomás, Pablo y Esteban. Me parece que eso que dice Esteban es un poco así. Yo los veo más ensayos como esto de la red como observatorios, ¿no es cierto?, fijos en los cuales vos, pero la cantidad de información, por ejemplo, eso de mineralización que le pueden sacar, como hizo Laura, con esos 150 datos, 200 datos, es imposible que eso lo hagamos en el ensayo. Jamás lo vamos a tener esa cantidad. Y ahí a veces uno dice, bueno, es mucho mejor la calidad del dato de la parcela. Sí, sin duda, está muchísimo más controlada, pero el poder del N mata todo. Digamos, yo tener 20 datos buenos o 200 de lotes, y 200 me va a ayudar a ser muy potente. Entonces, y lo que dice Esteban es un poco mundial, ¿no? Justo ahora hay una red que por ahí, aprovecho y a Esteban le comento, por ahí la conoce ya, pero que se llama OFE, en inglés es On Farm Experimentation, que lo que está tratando de hacer es generar que toda la investigación, no anular las parcelas, ni nada de eso, quieren seguir sumando eso, pero ver cómo toda esta pila de datos que se junta se puede manipular, que existen las herramientas, como dice Esteban, no todas las que necesitan, pero se puede manipular para generar recomendaciones. Y bueno, coincido con Esteban, DAT-CREA es un ejemplo bárbaro. Y ya le están sacando, ¿no?, bastante data. Sáquenle más. Llenen la DAT-CREA, porque hay alguna región que el otro día descubrí que hace 200.000 hectáreas de soja y había 20 lotes de soja. Pero eran grandes los lotes. Sí, datos de georreferenciados y con análisis de nitratos cargados hay poquito. Pero bueno, tomamos el compromiso para poder sacarle el jugo a lo poco que hay y tratar de que tengamos más datos para la próxima campaña, porque es una gran fortaleza. Bueno, le damos el espacio a la gente de Nutrien, que habíamos quedado en darle unos 10 minutos para que presenten un producto nuevo que vamos a sumar a los ensayos este año. Hola. Lucía.
Sí, ¿les parece que comparto pantalla? Díganme Dale, perfecto. si logran verlo bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, la idea entonces es explicar o contarles en realidad brevemente de qué se trata este producto que tenemos, sin entrar en demasiado detalle porque de por sí es un producto complejo. Pero bueno, el producto del que les quería comentar se llama Accomplish, o Accomplish LM, su nombre completo. Nosotros lo definimos como un catalizador bioquímico de fertilizantes que se suma al portfolio de productos que tenemos diseñado para ser impregnados, como había comentado Fernando hace un rato. Dentro de este portfolio de productos que nosotros le llamamos para coating, que viene a ser un producto que está diseñado para ser impregnado en los gránulos de fertilizante, tenemos Accomplish, ZA, no sé si lo escucharon nombrar, que es zinc, y por otro lado tenemos Nitrain para la protección de la urea. Este producto en realidad conjuga una parte biológica que está dada por bacterias del género Bacillus, y una parte bioquímica que incluye enzimas, promotores de crecimiento, ácidos orgánicos y otros compuestos. El producto, como les decía, está formulado en base a 3 bacterias del género Bacillus. La concentración de las mismas está indicada en unidades formadoras de colonias. Y el Accomplish se formula, estos son unos biodigestores. En primer lugar se coloca la materia prima, están las bacterias. Esas bacterias generan los productos bioquímicos que luego se concentran, y finalmente la conjugación de estos subproductos bioquímicos que generan las bacterias más las bacterias conforma el producto final. El Accomplish básicamente lo que genera es mayor superficie radicular, y esa mayor superficie radicular genera mayor disponibilidad de nutrientes. Los subproductos bioquímicos también están involucrados en la mineralización, con lo cual la disponibilidad no solo del fertilizante que se agrega al suelo, sino de los nutrientes que están presentes en el suelo, es más rápida, generando también mayor absorción de agua. Las propiedades principales del producto, haciendo un pantallazo general, bueno, como les mencioné, aumenta la eficiencia en el uso de los fertilizantes, no busca bajo ningún punto de vista reemplazar el fertilizante, no es ese el objetivo, sino aumentar la eficiencia del mismo, mejorar la disponibilidad y la absorción de nutrientes a través de una mayor masa radicular, que también le permite aumentar la absorción de agua, genera mayor vigor aéreo también, y por supuesto todo esto desencadena en un mayor potencial de rinde. Ahora lo que les quería mostrar, que creo es lo más interesante para todos, son resultados que fuimos obteniendo a lo largo de muchos ensayos en muchas localidades. Este es un promedio de respuesta en maíz en 43 ensayos en distintas localidades. Tenemos una respuesta promedio de casi 540 kilos. Y les quería mostrar también, este es un ensayo que se hizo en la campaña pasada con Gustavo Ferraris en INTA Pergamino. Este es un uso que se le dio al Accomplish, que también es posible, no solamente puede ser impregnado en el fertilizante, sino que también se puede aplicar en cobertura. Particularmente este ensayo fue con Accomplish aplicado en cobertura, y hubo una respuesta de casi 1900 kilos, significativa estadísticamente. Fue un maíz tardío. También obtuvimos respuestas en trigo, esto se los quise mostrar porque este fue un ensayo en Río Segundo que hicimos con Gabriel en un lote de riego. Las plántulas estaban chiquitas, fuimos a hacer una primera visita y encontramos respuesta. También lo estamos monitoreando a través de la plataforma, y también es un ensayo que viene prometedor, todavía por supuesto no está cosechado. Y a la derecha lo que ven es una imagen de trigo, pero en Rafaela. Para terminar con este pantallazo general del producto, les quería mostrar también ensayos tercerizados que tenemos en soja, con distintas, bueno, desde INTA, también algunos ensayistas privados.
fuimos recolectando datos a lo largo de los años y obtuvimos respuestas promedio en soja, que por supuesto son un poco menores a lo que se obtiene en maíz y trigo, pero también son respuestas interesantes que van variando también en distintas zonas. Bien, bueno, este es un pantallazo rápido de lo que es el producto, porque es bastante complejo, y si nos ponemos por ahí a entrar en detalle, se hace muy largo, pero no quería dejar de mostrarle los resultados, y espero poder participar cuando termine la cosecha de este ensayo y encontrar resultados positivos también acá en la red. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Ya vamos llegando al final de la charla. Creo que ha sido muy rico tanto la presentación de Fernando y todas las preguntas y los aportes de los participantes. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más, algún cierre. Yo quería, bueno, primero que nada agradecerles la invitación, la verdad que fue súper interesante. Quería comentarles que con Fernando estamos trabajando en analizar los datos de todo este NANI, análisis de nutriente en grano y demás, que no sé, nos estamos demorando un poquito, pero lo antes que podamos lo vamos a presentar. Y bueno, y este lunes sí vamos a presentar, yo después les paso el link, un análisis de Emilio Satorre, que es un poco más global, que va más allá de los nutrientes. Lunes a las 5 de la tarde, yo después les paso el link. Bueno, Lourdes nos va a acompañar y Rodrigo también, así que creo que ahí va a ser una primera aproximación al análisis de datos. Gracias. Yo, Lourdes, simplemente vuelvo nuevamente a agradecerles a ustedes, a Nutrien, la posibilidad de estar participar dentro de esta red, me parece re valiosa, y aprovechando que está Esteban, también me parece que pueden surgir excelentes interacciones entre todo lo que está haciendo Rabbit, que es muchísimo. Bueno, Esteban ya sabe lo valioso que me parece todo Rabbit, me parece que ustedes lo tienen que valorar también. Ahí está al ladito de ustedes, ojalá lo tuviéramos acá en el sudeste, porque eso de juntar datos buenos y de calidad, fundamental para ir manejándonos mejor, ¿no? La demanda que se nos viene a todo nivel es altísima, y ustedes saben toda la presión, la viven todos los días, pero solamente crece día a día la demanda y las regulaciones y toda la parafernalia que hay alrededor con la sociedad. Así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, a disposición, cuando quieran charlamos otra vez. Esperemos que podamos ir a visitarlos algún día. Lourdes, si me permitís, bueno, Dale, quisiera agradecer a Fernando, a vos, a todo el equipo de CREA Córdoba Norte. Agradezco en parte de todo el equipo Nutrien. Gracias, Lucía, por la presentación. Los felicito porque creo que el camino está bueno. O sea, creo que vamos en un muy buen camino. Lo de Esteban es excepcional, o sea, lo que se ve que está sacando Rabbit cada día está muy bueno, así que más que felicitaciones, porque creo que nutre al conjunto. O sea, generar datos, tirar datos y uno ir siempre ajustando sobre algo que va trabajando es espectacular. Así que no, los quiero felicitar nuevamente y bueno, un millón de gracias por permitirnos participar en todo esto. Bueno, Gabriel, gracias a ustedes, a la gente de Nutrien, y bueno, por habernos apoyado en todos estos años con los ensayos. También gracias a Rafa, y en nombre de él a todos los sitios que nos han acompañado todos estos años permitiendo sacar estos datos. A Sofi también, que es la ensayista, y Laura, bueno, por los años que ya lo fue también. Para nosotros fue re importante lograr esto hoy, porque, bueno, la presencia de los asesores y de todos los miembros de la mesa agrícola, creemos que es un núcleo duro donde de acá esto se distribuye para todos los grupos. Los asesores son un poco el corazón de los grupos del movimiento, y son los que después van bajando a tierra todo esto en cada empresa y en cada campo en particular. Así que bueno, muchísimas gracias por la participación y ojalá podamos repetir.
Que la próxima sea en el campo del Rafa. Gracias a todos, muchas gracias. Seguimos los asesores en la reunión nuestra. Chau, chau. Muchas gracias a todos. Chao, Rafa. Bueno, tenemos, según nuestra orden del día, estaríamos terminando con esta actividad. Muy buena, Luli. La verdad que Fernando son esos tipos que te da ganas de preparar el mate y quedarte escuchándolo toda la tarde, no te alcanza el tiempo. Rodri, por las dudas, ¿estás grabando? Por las Ya dudas, lo si corto. quieres.